Estamos poniendo la mañana en camino, estamos recibiendo, lo hacemos con mucha alegría, al doctor en Ciencia Política, investigador y docente de la Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, integrante del Departamento de Ciencia Política, Julián González Guller. Hola Julián, buen día, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Se está cumpliendo, el otro día me lo recordabas, se está cumpliendo un año de la última vez que estuve. La última vez estuviste en mayo. O sea que estamos un año y poquito. Y yo recuerdo que conversábamos aquí contigo en el marco de aquel acontecimiento que implicó la solicitud, no sé exactamente cómo definirlo a esta altura, cuando el presidente de la República cesó como un comandante en jefe del ejército al hoy senador Manini Ríos, ¿no? Exacto. Sí, Date cuenta que de esto apenas pasó Parece un año. Que hubiera pasado una vida. Exactamente, el vértigo de los acontecimientos que incluyen desde la perspectiva solo de Manini, bueno, el abandono de su condición, el dejar de ser jefe para pasar a ser primero líder de una opción política, transformarse en candidato a la presidencia, después, urnas mediantes, senador de la República, y de eso parece que los asuntos legales que lo tienen a él como indagado, ¿no? Vos me tenés que ayudar acá por si le estoy errando al bizcochazo. Cuando el proceso legal seguía avanzando, hubo un momento en que Manini decía que es una forma de perjudicar o de acallar o silenciar a un candidato a la presidencia, pero en realidad el asunto legal había arrancado antes de que él fuera candidato a nada, sí, claro, también, ¿no? Claro, sí. Que es un asunto que también conviene recordarlo, ¿no? Sí, obviamente. Claro. Bueno, y todo esto desemboca en la ley de urgente consideración, que tiene asuntos vinculados a la defensa, ¿verdad? Que es tu métier fundamental, que tiene asuntos vinculados a la inteligencia del Estado. Sí, fundamentalmente a esto último, ¿no? La inteligencia. Sí. Como lo que luce, acá nos tenés que ayudar para entender algunas cosas, lo que luce como algunas estructuras un tanto novedosas que se instalarían en el Estado uruguayo a propósito de la inteligencia, ¿no? No, bueno, a ver, la ley que crea el sistema de inteligencia de Estado, sistema de inteligencia de Estado, la figura, digamos, del director del Servicio de Inteligencia Estratégica, es de 2018. Pero hay algunas variantes, ¿no? Se proponen, ¿no? Esa ley fue producto de una larguísima negociación en el Parlamento, en una comisión bicameral, que finalmente terminó elaborando esa ley y aprobándola por unanimidad. En la ley de urgente, esa ley en realidad nunca fue reglamentada. Por lo tanto, ese nuevo cargo y esa nueva dependencia, la Secretaría de Inteligencia Estratégica y el sistema de inteligencia de Estado, nunca se pusieron en funcionamiento porque la ley no fue reglamentada. Exacto. Y entonces, ahora en la ley de urgente consideración se introducen modificaciones a esa ley que nunca fue aplicada en realidad, digamos. Que es una situación un poco extraña, porque generalmente las leyes se modifican una vez que se ponen en práctica, se ve cómo funcionan, y se advierten déficits, fortalezas, problemas, ¿no? En fin, claro. Y entonces se cambian, pero en este caso, a pesar de que la bancada de los partidos que hoy están en el gobierno votaron la ley, ahora advierten problemas que quieren ese es un asunto que conviene recordar. No se trata de una ley de las que hubo votada solo con votos del aquel entonces oficialismo, ¿no? No, claro, no, fue una ley que se trabajó mucho, y que terminó siendo votada por todos los partidos, por unanimidad, ¿no? Y sin embargo, el nuevo gobierno
entiende que hay que cambiarla, Exacto. a pesar de que aquella nunca entró a la cancha, por decirlo así. Claro, sí, Pero sí. a pesar de que aquella nunca entró a la cancha, pero que además fue aprobada, bueno, con la excepción de Cabildo Abierto, que no existía Que no como existía, tal. sí. ¿Será ese quizás el factor que explique este cambio o hay que encontrarlo en otros lugares? No. En realidad el factor que explica este cambio me da la impresión, esto es una hipótesis, Natural. ¿verdad? Que está sustentada en el hecho de que la gran preocupación del gobierno, que se expresa en la ley de urgente consideración a través de una primera sección de la ley que es extensísima, refiere a la seguridad pública, Uh-huh. ¿verdad? La persona que el presidente de la República ha no designado, pero sí ha contactado y públicamente ha ofrecido el cargo de secretario de director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica, es Álvaro Garcés, cuya trayectoria ha estado notoriamente vinculado a temas de seguridad pública. Así es. Cárceles, luego fue su vocero en temas de seguridad pública, en fin. Y la propia ubicación de la sección dedicada a este asunto de la inteligencia de Estado está inmediatamente a continuación en la ley de urgente consideración de esa primera sección dedicada a la seguridad pública. Ajá. Y en general lo que se puede decir, porque finalmente con toda honestidad no revisé, yo no sabía que íbamos a hablar de esto. Uh-huh. No, es que justo y no revisé como la LUC, digamos, ayer fue aprobada. cómo quedó finalmente la LUC, porque han habido muchos cambios. Bueno, de hecho ayer fue la aprobación en general, ¿no? En general, ahora falta... Hace un ratito arrancó artículo el por debate artículo. en particular de cada artículo. Vamos a ver cómo queda la LUC, pero en el planteo del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, la idea general que uno podía sacar a través de su lectura era que la intención de fortalecer que la Secretaría de Inteligencia Estratégica estuviera mucho más cerca del presidente de la República, darle más poderes a su director, y además, y esto es muy importante, generar una nueva figura que es la información secreta, que es una categoría de información que está en manos del director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica y del presidente de la República, determinar qué cosas pueden ser o son información secreta, y a partir de esa decisión, esa información queda clausurada para todo el mundo, la justicia, el Parlamento, la opinión pública. No hay mecanismo posible para liberar esa información. Y desde esa perspectiva, digamos, apoyándonos en los conceptos democracia, transparencia, funcionamiento republicano, calidades democráticas, ¿eso podría ser un índice de preocupación o de fragilidad en cuanto a estos otros ítems? O digámoslo claramente, no, mira, flaco, así funciona en todos lados lugares del mundo, determinados niveles de secretismo existen, y hay que sacárselo con peine fino. Los organismos de inteligencia trabajan siempre con un nivel de reserva que es natural, ¿verdad? Sin embargo, en los países democráticos, cualquier ciudadano, y muy especialmente el Parlamento y el Poder Judicial, tienen la potestad
de acceder con ciertas garantías, en fin, a la información que maneja los servicios de inteligencia, ¿no? Pero a ver, y a veces lo que sucede es que para que esa información llegue a conocimiento de la opinión pública deben pasar una serie de años, cosas claro, que ya estaba claro. previsto en la ley que está vigente actualmente, ¿no? Ajá. Bien, en todo caso habrá que esperar exactamente cómo queda. Exacto, a ver cómo queda la después redacción de la LUC. ¿Cómo va a ser su ingreso a la cancha? Claro, bueno, porque todavía no ha entrado, ¿no? Exacto. Que es la curiosidad que tiene todo este asunto. Bueno, vinculado al mundo de la defensa nacional como concepto más genérico, y las Fuerzas Armadas en particular, bueno, el Uruguay siempre está como enredado en esos temas, a veces porque no termina de entenderlos porque no los ha estudiado lo suficiente. Creo que esa es una hipótesis tuya, ¿no? Claro. Es decir, que siempre estamos como girando al lado de algo sobre lo cual no se entiende mucho su funcionamiento, su lógica, su historia, su trazabilidad, ¿no? Exacto. Entonces se generan prejuicios explícitos. Sí, sí. Es decir, juicios que se arman a propósito del desconocimiento, ¿no? Cuando no, naturalmente, intereses cruzados por miradas históricas, bueno, políticas. eso siempre existe. Pero claro. eso existe sobre todos los temas, ¿no? Exacto. Sobre lo cual yo no me canso de decir que no hay que temerles, ¿no? Porque cuando... No, esto se hace porque están atravesados por intereses ideológicos. Digo, bueno, sí, claro. Ese es el ser humano. Exactamente. No hay que temerle a eso. Sí, estamos sí. hasta Sí. ahí estamos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo. Bien, en ese contexto a mí me gustaría, porque una de las cosas que pasó a propósito de la tragedia de estos jóvenes integrantes de la Armada y su asesinato, bueno, y más allá de la serie de especulaciones que muy prontamente surgieron alrededor de quienes pudieron haber sido los responsables del mismo, ya parece haber estar todo aclarado. Este es un cuerpo, un organismo dentro de la Armada relativamente nuevo, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. No son los viejos fusileros. Exacto. Este es un cuerpo nuevo. La historia, de alguna manera, tiene que ver con una iniciativa que se concretó en la época de Fernández Huidobro en el Ministerio, a través de la cual se modificó la ley orgánica de la Armada, y se, digamos, a ver, en la Armada la oficialidad se divide, si se quiere, en cuerpos. Hay un cuerpo general que son los marinos de guerra, es decir, aquellos oficiales cuya especialidad es el manejo de un buque de guerra, ¿verdad? Para llegar a ser comandante de un buque de guerra, ¿verdad? Ese es el cuerpo general. Esos oficiales siempre pudieron llegar a ser comandantes en jefe, ¿no? Cumpliendo ciertos requisitos, en fin. Y luego hay un cuerpo de, digamos, lo que puede llamarse cuerpos de apoyo, que es toda la parte de las especialidades que tienen que ver con el funcionamiento más técnico del barco. Y, o sea, maquinistas, electricistas, que vendrían a ser como gente que tiene el equivalente a una tecnicatura, no son ingenieros, pero cerca del ingeniero, que saben cómo hacer funcionar un motor, arreglarlo en alta mar, reparar problemas eléctricos, de comunicaciones, en fin, todo lo que está al servicio de que el buque funcione. Entendido. ¿Verdad? Esos son, es otro cuerpo, y luego hay un cuerpo, o había un cuerpo, de prefectura.
Si la Prefectura Nacional Naval es una fuerza policial que hasta unos años antes de la dictadura integraba la Armada, integraba el Ministerio de Defensa, pero era un cuerpo separado de la Armada. Luego pasó a formar parte de la Armada, pero mantuvo su identidad como cuerpo, por lo tanto... Prefectura estamos hablando. Prefectura, por lo tanto, en la Armada Nacional existía un cuerpo de prefectura. Y a ver si estoy... que se formaba para cumplir una misión policial en el mar o en la costa. Es como el costado más policial que tiene la Armada. Policial, estrictamente policial. Porque además, yo qué sé, acordate... La Armada es la autoridad... Un delito en la playa. Exacto. Es la prefectura la que se comunica antes con el juez, ahora con el fiscal, ponele. Exacto. ¿No? O si hay agarran un pesquero pescando ilegalmente, quien actúa es la prefectura, ¿verdad? Y tiene que cumplir una serie de protocolos, como los tiene que cumplir la policía cuando agarra a un supuesto delincuente. Tiene que juntar las pruebas, tiene que actuar de determinada forma. El brazo auxiliar de la justicia. El brazo auxiliar de la justicia. Ajá. O sea, la Prefectura Nacional Naval era el brazo, es el brazo auxiliar de la justicia, es la autoridad marítima, ¿verdad? Que tiene que hacer cumplir la ley y, en caso de violación a la ley, auxiliar a la justicia para dirimir ese asunto. Entonces, los oficiales del cuerpo de prefectura recibían una formación particular, claro, que los ponían en condiciones de cumplir con su papel de auxiliar de la justicia, etcétera, etcétera. Esa modificación de la ley orgánica determinó de que dejaron de existir el cuerpo general y el cuerpo de prefectura y se confundieron en uno solo, con lo cual los oficiales en su formación recibían todos los que estaban en ese cuerpo, que la verdad que no sé cómo se llama ahora, pero que es la fusión del viejo cuerpo general y prefectura, tanto formación como oficiales de guerra preparados para la defensa nacional militar del país, como formación de carácter legal para cumplir ese rol de policía, ¿verdad? Ese es el Comando de Infantería de Marina, creo, ahora, entonces, ¿no? Esto que yo te estoy hablando, esta reforma de la ley orgánica de la Armada resulta de un proyecto de ley que fue al Parlamento en 2013. Yo no recuerdo cuándo terminó aprobándose, etcétera, etcétera. Pero en 2018 esto se reflejó en la creación otra vez de un cuerpo fusionado, que es resultado de la fusión de los viejos fusileros navales, un cuerpo creado justo antes de la dictadura con fines claramente de represión y con una historia muy triste durante la dictadura, digamos, un cuerpo militar de fuerzas especiales, ¿verdad? Que siempre recibieron un entrenamiento extremadamente duro, un cuerpo... Los fusileros. Un cuerpo duro, ¿verdad? Y este cuerpo se fusionó en 2018 con lo que sería la infantería de la prefectura, para generar la infantería de marina. Claro. En realidad, el FUSNA era infantería de marina, pero se llamaban fusileros navales. Sí. Ahora se crea
infantería de marina, como tiene Estados Unidos, como tienen muchos países, porque además esto es una cosa muy notable, la infantería de marina son los marines, claro, son los que invaden, son los que desembarcan. Y a propósito de esta tragedia el domingo pasado, habrás escuchado a más de un colega, hasta que creo que yo no lo hice, pero no porque sea más crack, que aludiendo a estos muchachos como marines. Que claro, que porque son marines. La terminología es muy similar, son marines, ¿verdad? Son marines. Entonces, y tengo entendido que hay gente de la Armada que nunca miró como con buenos ojos estos cambios, porque era medio... Esto es claro, dentro de la Armada, porque, digamos, ese cambio, esa fusión de los cuerpos, el cuerpo general y cuerpo de prefectura, abrió el camino para que un oficial de prefectura pueda ser comandante en jefe. Claro. De la Armada, que es en realidad lo que está atrás de todo esto, digamos, la búsqueda de los oficiales de prefectura de poder ser comandantes en jefe, cosa que tenían... Porque estaban taponeados, digamos, no podían llegar a ser comandantes en jefe por una razón relativamente lógica. Se formaban como policías, y la Armada es un cuerpo militar, es una marina de guerra, a pesar de que, digamos, está muy venida menos y sí, qué sé yo, en su mejor época fue un cuerpo antisubmarino, más que una marina de guerra, pero bueno, era una función, es una función propia de una marina de guerra, pero bueno, hoy en día sus capacidades son muy limitadas, pero de cualquier manera se supone que para comandar un cuerpo que tiene funciones militares se precisa un militar, no un policía, ¿no? Entendido. Claro, a partir de que la formación cambia, porque reciben formación dual, entonces, bueno, claro, ahí todo se entrevera y cualquiera puede ser comandante. Y en este contexto, la decisión tomada por el ministro a propósito de cesar justamente al comandante no al comandante de la Armada. No, al comandante del cuerpo de fusileros. Primero, desde la perspectiva de cierto análisis académico, político, ¿qué lectura haces al respecto? Porque además... a mí la verdad es que de alguna manera me volvió un poco el alma al cuerpo con la decisión de destituir al comandante de este cuerpo, porque, digamos, hay que poner las cosas en su lugar. Es inadmisible que 3 infantes de marina que están custodiando un espacio X, aparezcan muertos, 2 de ellos sin ninguna señal de resistencia y 1 con algunas señales de resistencia, y que la puerta no esté forzada. O sea, es algo absolutamente inaudito. Pero, o sea, muestra que ahí se quebraron todas las normas de seguridad que uno puede imaginarse. Bueno, pero ahora efectivamente, ¿pero las quebró el comandante? Ahí está. El asunto es que en cualquier burocracia, claro, en cualquier burocracia, y muy especialmente en las instituciones militares, que son la quinta esencia de la burocracia weberiana, y acá no estoy hablando de burocracia en el sentido que usamos peyorativo del término, sino en el sentido académico del término, ¿sí? Una institución verticalizada que funciona a partir de normas perfectamente establecidas, donde las cadenas de mando están perfectamente claras, etcétera, etcétera. En una institución de esas características, como son las instituciones militares, todo lo que pase en el seno de la institución es responsabilidad de su jefe. El jefe puede delegar tareas, pero una vez que se le otorga el mando, él asume la responsabilidad
absoluta de todo lo que sucede. Y aquí lo que quedó claro es de que si había algo que no funcionaba en esa unidad era la disciplina. Claro. Porque no puede ser que 3 soldados, que además, bueno, yo no sé ahora qué tipo de entrenamiento reciben, pero supongo que debe tener algún parentesco con el entrenamiento que en otros tiempos, o hasta 2018, recibían los fusileros navales, que era un nivel muy fuerte, muy duro, una disciplina muy férrea y unas exigencias muy terribles, con capacidades que tenían que desarrollar capacidades físicas muy importantes para estar preparados para operaciones muy complejas. Que suceda lo que sucedió con 3 integrantes de un cuerpo que había sido, el FUSNA había sido el lugar a donde cualquier oficial de la Armada quería ir, porque era el lugar, el cuerpo estrella de la Armada, por buenas o malas razones. Sí, entendido. Entonces, me parece que lo menos que podía hacer el ministro era destituir al responsable de que hubieran ocurrido estos hechos, y el responsable en una institución militar es el jefe. Ahora, para entender esta lógica... Ojo, porque esto muestra que hay mucha cosa que está funcionando mal. Ahí está, ya vamos a ir a eso, pero en todo caso, ¿esa destitución a cargo del secretario de Estado, del ministro, o no lo pudo haber operado, por esta misma lógica que estás señalando tú, el propio comandante de la Armada? Bueno, se entiende que advierta sin necesidad del actor político, que acá hubo cosas... Yo no sé cómo se procesaron las cosas a la interna, ¿verdad? Porque bueno, no estoy ahí, no tengo nada que ver. Entiendo. Pero el ministro tiene la potestad de hacerlo. Si lo hace pasando por encima del comandante en jefe, sin el acuerdo del comandante en jefe, y bueno, seguramente el comandante en jefe renunciará, porque su autoridad quedó menoscabada. Ahora, bueno... Un poco apuntaba a esa lógica, yo decir claro, que... Pero supongo yo que lo habrá hecho en acuerdo con el comandante en jefe. Mira, cito como fuente, hoy hace un ratito comentaba, pero el título nada más: el domingo 31 el Ministerio de Defensa ordenó al comandante en jefe de la Armada, el almirante Jorge Wilson, una investigación de urgencia para conocer los procedimientos de seguridad que se dieron horas antes en el destacamento donde se produjo el triple homicidio de los infantes de Marina. El martes 2, el ministro Javier García recibió el informe y comprobó una falla notoria en los procedimientos de seguridad por parte del Comando de Infantería de Marina. No hubo ninguna recorrida, que creemos era indispensable. Tampoco comunicaciones radiales entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana para constatar a qué se debía el silencio radial existente por parte de las víctimas. Desde el Comando de Infantería de Marina en la base naval del Cerro había desconocimiento de los procedimientos que se debían hacer cuando había omisión de estas comunicaciones. Es decir, ¿qué pasa cuando no hay comunicación del otro, no? No se sabía qué hacer. Eso habla de un vacío, ¿no? Sí, obviamente. En algo que, como decías vos, si hay algo que tienen este tipo de organizaciones, es que si pasa esto, tenés que hacer esto. Si no pasa, tenés que hacer esto otro. Está todo perfectamente normatizado. Exacto. García dispuso el relevo del comandante del Comando de Infantería Marina, capitán de navío Marcos Aralegui, y una investigación administrativa para analizar más fallas y responsables en los procedimientos de seguridad. La medida generó malestar entre los hasta ahí, digamos, la acción política del Estado y del gobierno, ¿tú entendés que es adecuada y pertinente? Esa acción es adecuada y pertinente, y la verdad es que hasta que conocí esa noticia, que fue ayer, sí, se dio a conocer la situación me tenía realmente muy inquieto, porque no había señales en esa dirección, dices tú. Porque no había señales, y todo lo contrario, porque se le rindieron honores militares a los 3 muchachos, que obviamente fueron asesinados de una manera terrible, pero esos 3 muchachos
incumplieron órdenes. Desde la perspectiva militar. Desde la hablando. perspectiva Claro. estrictamente militar, no Entiendo. humana. La perspectiva militar. Esos individuos estaban allí para que no entrara nadie ajeno a la unidad, y dejaron entrar a un amigo que además había sido sacado de la unidad. Sí. Aparentemente ahora hay alguna versión de que era por problemas de drogas. Sí. Pero que podía ser su amigo, pero el ser amigo no le da credenciales a nadie para entrar en un área militar. Y una vez que estaba Sí, ni tu dentro, amigo, ni tu madre, ni tu hijo, ni tu esposa. Nadie, absolutamente nadie. Ni siquiera otro militar si no está Exacto, claro que tiene autorización para entrar. Y no solo lo dejaron entrar, sino que, estando el individuo adentro, dos de ellos estaban con los auriculares puestos a toda voz, lo que permitió que le pegara un tiro a uno y después al otro los ejecutara con la pistola del que estaba durmiendo. Entonces, se incumplió absolutamente todo. Es una muestra de indisciplina y de mal funcionamiento de una unidad militar absolutamente terrible. Es decir, y digamos, o sea, hay un responsable que es el comandante, obviamente, porque hay cosas que el comandante, el comandante puede delegar tareas, pero nunca delega la responsabilidad, y además tiene el deber de supervisar todo lo que sucede en la unidad que está bajo su mando. Él tiene que saber todo lo que está pasando. Y evidentemente no sabía, porque yo no puedo partir de la base de que fuera un incapaz, porque seguramente él sabía cómo había que hacer las cosas, porque además cualquiera lo sabe. No se precisa ser militar para saber de que tres individuos no pueden estar aislados durante 14 horas sin comunicarse si están cumpliendo una tarea de custodia. Uh-huh. En fin, son muchas cosas que fallaron, que muestran una situación muy seria en esa unidad. Y en ese contexto, según informa Búsqueda, la medida generó malestar entre los oficiales de esa fuerza, que acudirán al acto de sustitución de Saralegui para darle su apoyo, según fuentes castrenses. A su vez, relataron que el Ministerio de Defensa tiene previsto realizar otros cambios en las autoridades de la Armada. El Comando de Infantería de Marina fue creado en 2018 con la fusión del Cuerpo de Fusileros Navales, un poco lo que recién nos contabas, que dependía del Comando de la Armada Nacional, y la Unidad de Apoyo Operativo, UNAPO, de la Prefectura Naval. Su centro de operaciones es la Base Naval del Cerro, el sitio donde ocurrieron los asesinatos, que quedan a algo más de 2 kilómetros de ahí. Claro, la base está en la falda del cerro, la base, ¿no? Está, claro, contra la costa, atrás del cerro, digamos. Sí, sí, sí. Muy cerca del memorial de los detenidos desaparecidos. Exacto, ¿verdad? Sí, por esa zona. En el parque. Sí, por esa zona. Al lado del golf, del cerro. Exacto. Mientras que donde ocurrieron los asesinatos, casi en la parte más alta del cerro, ¿no? Exacto, porque ahí porque estaban las antenas. Justamente. Allí. Claro. Su centro de operaciones es la Base Naval del Cerro. El sitio donde ocurrieron los asesinatos queda algo más de 2 kilómetros de ahí. Es un predio de la Intendencia de Montevideo cedido en comodato a la Armada Nacional para que instale un pequeño destacamento con una casa donde hay una antena de radiotransmisiones para el control por parte de la Fuerza de Tránsito Marino. Esta información no parece coincidir con esa otra, que se trataba de una antena de una empresa de telecomunicaciones, ¿no? Que en un momento también había otra versión, pero bueno, no sé, de que eran parte del sistema de antenas que había instalado la Armada en la época de la dictadura, que prácticamente nunca funcionaron, sí. Que fue una compra muy rara, que nunca se supo cómo fue, que es parte de todo el asunto del uso de los recursos públicos durante la dictadura, que es un tema muy poco estudiado. Muy poco estudiado. Apareció un libro hace poco sobre el tema, pero es la primera cosa que yo conozco
de investigación sobre el tema. Además funciona, ahora sí, otra antena de telecomunicaciones celular, ¿no? Porque por allí se manejaba cómo es posible que los marinos estén custodiando algo exacto, privado. sí, sí. Lo que también abre otra puertita del análisis, que tiene que ver con que la ex prefectura muchas veces realiza y supongo que se seguirá realizando ahora en el marco de los infantes de Marina, tareas del tipo de policial 222, de custodia de asuntos de carácter privado. Yo no conozco, no sé, la verdad que no sé, porque además esto es algo muy nuevo. Los fusileros navales no cumplían ese tipo de tareas. No, los fusileros no, pero tengo entendido que prefectura sí, qué sé yo, cuando hacías una fiesta no sé, en la playa. En la playa, sí. Y tenías que contratar a... Yo le digo 222, a lo mejor no es exactamente el artículo 222, ¿se entiende, no? Sí, seguridad. Contratas la policía, en este caso de playa, de costa, en forma pero ahí también hay otro fenómeno, y es que todos sabemos, la prefectura contrata zafralmente a los marineros que están en la playa, que en realidad reciben una instrucción muy básica. Sí. Están allí durante el verano y salute Garibaldi. Esa figura es que otra cuando categoría. Yo era gurí, tengo la sensación que era una figura un poco más subrayada que hoy día, ¿no? No sé ahora, la verdad que hace tiempo no voy a la playa Montevideo, pero... Sí, no sé, pero yo recuerdo cuando pasaba el marinero, era como... Y bueno, era plena dictadura, dictadura, en la ¿no? playa. Quiere decir, es la dictadura. No, lo digo sin connotación, pero que todo lo uniformado quería una dimensión... Seguro. Propio de las dictaduras militares, nada, estoy haciendo una observación de carácter objetivo. Y yo recuerdo que de gurí, incluso desde ninguna mirada, en mi familia no existía esa perspectiva, de ninguna mirada ni antipática ni contraria, era como al revés, ojo el marinero, pero era como desde el respeto a la autoridad, ¿no? Bueno, claro, digo que lo que pasa es que... Pero era un muchachito que seguramente... Sí, el marinero es la autoridad en la playa. Claro. Bien, y hay un aspecto que agrega el artículo y dice, además funciona otra antena de telecomunicación celular. Más allá de la defensa de esta infraestructura, el objetivo es evitar que se expandan en esa área los asentamientos que han crecido detrás de la fortaleza del cerro, agrega el artículo. El 1 de marzo, García ordenó reforzar la seguridad de las dependencias militares en todo el país y volvió a plantear esa preocupación en mayo, luego de un atentado contra la sede de narcóticos del Ministerio del Interior. García señaló que en las Fuerzas Armadas ya existen protocolos de seguridad, los que hay que hacer es cumplirlos, dijo ayer miércoles. Según supo Búsqueda, tras la ejecución de los marinos, las autoridades de las Fuerzas Armadas han remarcado las órdenes de centinela que se deben cumplir en las zonas militares si alguien intenta ingresar sin autorización. 3 voces de alto, en caso de no haber respuesta, un disparo al aire, y en caso que la persona siga avanzando, disparo al cuerpo. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, reza una de las máximas del Comando de Infantería de Marina. ¿Hay alguna explicación, teniendo en cuenta algo que vos dijiste al pasar? No se necesita ser militar para entender que a un recinto militar no se puede entrar, ¿verdad? Ni siquiera hasta diría... es elemental, de sentido común, ¿no es cierto? Lo tenemos incorporado aunque seamos civiles. Claro. Pregunto, si eso es tan obvio, si eso es tan elemental, si esto despierta esta acción del poder legítimo político que a vos te deja tranquilo y que un tanto se ha demorado, según tu apreciación, ¿por qué podría existir malestar entre los ejecutores de esa política que se supone que es natural, lógica y de sentido común? ¿Dónde estaría la explicación a cierto malestar? Siempre en las instituciones muy cerradas como son las Fuerzas Armadas, se procesan cosas que el común de los mortales no conocemos, ¿verdad? O sea, puede haber razones hasta atendibles para ese malestar. La verdad que no sé la causa del malestar. Se me ocurre que puede haber una cuestión de los cuerpos militares son cuerpos muy corporativos, si tienen un espíritu de cuerpo muy fuerte,
quizás hayan sentido tocado. Pero la vieja herido. lógica, esto es asunto nuestro, ustedes no se metan, ustedes civiles no se metan, No sé, algo así. porque el ministro tiene derecho a hacerlo, obviamente cumpliendo algunos pasos que son formales, pero el comandante en jefe de la Armada, supongo yo, tiene que haber sido al menos informado. Y la decisión tiene que haber sido tomada de común acuerdo con el comandante de la Armada, e incluso hasta probablemente haya sido iniciativa del comandante de la Armada, pero eso yo lo desconozco. Entendido, ¿verdad? entendido. Quizás la información no es absolutamente correcta, no es que el ministro haya decidido, él por sí, ante sí, y haya... Y por propia iniciativa, digamos. Y por propia iniciativa y sin consultar a nadie y pasándole por arriba al comandante en jefe. Por eso hoy te decía, si le pasó por arriba al comandante en jefe, el comandante en jefe supongo yo que va a renunciar. Pero bueno, yo no sé cómo ocurrió. Yo lo único que sé es que me parece una medida adecuada, quizás tardía. Y yo el otro día me hicieron una entrevista muy sobrecaliente, creo que fue el lunes de mañana. Sí. Y me preguntaron qué me parecía los 3 días de duelo. Y yo dije que me resultaba un poco, yo no me acuerdo qué término usé, pero me resultaba un poco sorprendente, porque bueno, 3 días de duelo es una medida muy, muy fuerte, ¿no? Y además un tanto excepcional, ¿no? Muy excepcional. Es decir, hay que repasar, y uno no va a encontrar muchos ejemplos de 3 días de duelo nacional en la historia reciente o contemporánea del país. Entonces, yo los 3 días de duelo los entiendo en la medida que de alguna manera son una señal de rechazo a una cosa, a un evento terrible, ¿no? Que es la muerte a sangre fría, el asesinato a sangre fría de 3 muchachos, ¿verdad? Ahora, digamos, hubieron cosas que no me terminaron de cerrar, ¿no? Porque ¿cómo se podía matar a sangre fría a 3 muchachos que estaban armados, que estaban custodiando, que eran, no sé, lo que ya hablamos? Y además ya de arranque con claros signos de no resistencia, ¿no? Exacto, sí, claro, en las circunstancias en que fueron asesinados. Es entendible como un gesto humano que todo el gobierno haya ido a una ceremonia de honra fúnebres militares a los 3 infantes muertos, ¿tá? Pero desde el punto de vista militar, y eso se desarrolló en una unidad militar, yo tengo mis serias dudas, porque en realidad, como dice el propio artículo allí de forma elíptica, ellos incumplieron órdenes. Sí. Más allá de que nadie haya supervisado si las cumplían o no las cumplían. Probablemente no hayan sido los únicos que no respetaron, ¿verdad? Porque ahí no respetaba a nadie nada, aparentemente. Entonces, ellos fueron asesinados por no cumplir con las órdenes que supuestamente hubieran tenido que tener, ¿verdad? Porque no hicieron las cosas bien. Y cuando en una institución militar no se cumplen las órdenes, se hacen las cosas mal, las honras militares son difíciles, ¿no? ¿Me explico? Clarísimo. Hay que separar lo humano de lo disciplinario, ¿verdad? De lo formal militar, y entonces la verdad es que a mí me resultaba todo muy difícil y me sigue resultando un poco difícil entender, me pregunto, hubo una suerte de, a ver, ¿cómo decirlo?, de subida, algo demagógica
al sentimiento de la opinión pública de repulsa a ese acto terrible que fue el asesinato, ¿verdad? La conmoción que causó el asesinato de 3 muchachos jóvenes, varios de ellos padres de familia, en fin. Pero no hay que olvidarse que el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros o con el ministro respectivo, es el mando superior de las Fuerzas Armadas, o sea, él tiene una responsabilidad de carácter militar. Y en su vínculo con las instituciones militares tiene que mirar eso con mucha atención. Entonces, ¿cuál es el mensaje a la interna de la fuerza cuando se le tributan honores militares a personal que lamentablemente murió en circunstancias terribles, y lo repito 400.000 veces, ¿no? Desde el punto de vista humano. Exacto. Pero que murió porque incumplió órdenes, porque actuó de manera indisciplinada. Entonces, y todo el gobierno estuvo rindiéndole honras fúnebres en la unidad militar. Y no sé, fue no olvidemos, una cosa me muy parece rara. que para terminar de entender este puzzle hay una pieza que creo que es importante, y es que apenas ocurrida la tragedia, y cuando aún no se tenían respuestas acerca de qué características tuvo esa tragedia, pero que sin embargo la fiscal, desde mi perspectiva, en forma muy oportuna, dijo: sobre esto hay que tener mucha cautela. Exacto. Primero. Sin embargo, empezaron a aflorar con subrayada insistencia la idea de que esto formaba parte de un ataque profesional, criminal, organizado, incluso a la institución militar en general. Bueno, ahí está. Y a mí me resultó un tanto temeraria la seducción de esa idea. A eso, ¿no? Me referí también en esa entrevista que me hicieron el lunes en la mañana, de que planteé cautela y planteé que digamos, mi temor de que pudiera haber algún tipo de reacción corporativa, ¿verdad? En el sentido de que se interpretara que esto era un ataque a la institución militar, abonado por el hecho de que el expresidente Sanguinetti había recordado la muerte de los 4 soldados. Incluso sugiriendo que había conexiones en cuanto a las fechas. Bueno, sí, claro. ¿No? Es decir, esto a tantos años, o sea, por suerte todo eso se ha evaporado, ¿no? Bueno, yo no estoy tan seguro que se haya evaporado del todo, porque además en el medio empezó también la idea, otro asunto sobre el cual me gustaría que por lo menos media palabra me dijeras, la idea de que podría tratarse el criminal de una persona nacida en otro país, y que ahora, de acuerdo a la nueva ley aprobada por el ex partido de gobierno, ciudadanos extranjeros pueden formar parte de nuestras fuerzas armadas y generar vínculos con pero no, sí, colombianos, cubanos. Pero digamos, en muchísimos países del mundo, cumpliendo ciertos requisitos, personas nacidas en otro país pueden integrar las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, en España. Las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, tú puedes ser militar en Estados Unidos sin haber nacido en Estados Unidos. Está lleno, es una forma de conseguir la nacionalidad, la ciudadanía norteamericana por parte de los extranjeros. Está lleno de extranjeros. En España lo mismo. O sea, eso es un... Para decirlo claro, uno puede tener una mirada favorable o desfavorable, eso forma parte de la libertad de cada uno, claro, ¿no? Sí. Pero no se puede ni por asomo sugerir que se trate de una idea o de un plan original del Frente Amplio, de la izquierda internacional, no democrática, que tiene un nexo entre... La verdad que no había escuchado esa versión. Caracas, La Habana y Montevideo. No había escuchado esa versión, sí, pero me parece absolutamente alocada, ¿no?
tiene ningún sentido. Termino agradeciéndote, como siempre, tu visita. Se reunió ayer, madres y familiares finalmente se reunieron con el presidente de la República en un contexto muy excepcional, porque acaba de pasar el 20 de mayo, no hubo marcha por obvias razones. Sin embargo, hubo una intensísima movilización, ¿no, verdad?, con características inesperadas, inéditas, impensables fuera de este contexto. El sistema político y los actuales gobernantes en particular no han sido perezosos en decir que el interés por encontrar el destino de los detenidos desaparecidos sigue vigente, ¿verdad? ¿En qué medida crees tú que hay chances verdaderas, posibles, que en efecto ese saldo pendiente de la verdad y la justicia, bueno, por lo menos de la aparición de cuerpos, pueda seguir avanzando en nuestro país? Y bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y capaz que... Pero sigue siendo una decisión que está en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas, o integrantes o ex-integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Y bueno, digamos, fueron ellos quienes ejecutaron aquellos hechos. Por lo tanto, en el seno de las Fuerzas Armadas ocurrieron las cosas, del seno de las Fuerzas Armadas tienen que salir las respuestas a qué fue lo que pasó. Pero supongamos que una organización criminal comete delitos, ¿no es cierto? Es muy difícil que la propia organización criminal los admita y diga cuáles son los detalles, lo que ¿no? pasa es que el problema es que aquí, si bien los actos cometidos son actos criminales, estamos hablando de una organización del Estado. Y entonces, digamos, que está sujeta a determinadas normas. Recién hablábamos, ¿no?, de los fusileros navales. Normas existían, las normas no se cumplían. Bueno, las normas siempre existieron, también durante la dictadura, y además hay muchos casos de aparatos de terrorismo de Estado ocurridos en otros países, de los cuales aparecieron todas las pruebas, digamos, todo eso quedó registrado, porque hoy hablábamos de las organizaciones burocráticas. En las organizaciones burocráticas todo queda registrado, de alguna manera, ¿verdad? Y por eso la importancia de los archivos, ¿no? Ahora, claro, los archivos, para desentrañarlos, requieren un trabajo especializado, de gente que conozca el tema que está investigando, y eso requiere tiempo, requiere recursos humanos y materiales para poderse desarrollar y arrojar resultados. Y la pregunta es, un presidente de la República, en este caso el doctor Lacalle, ¿puede incidir en la obtención de información puede, y de respuestas a esas preguntas? A eso me refería con el cambio de gobierno. Las relaciones entre el presidente de la República actual y las Fuerzas Armadas probablemente puedan ser mejores que las relaciones que tuvieron los presidentes anteriores, los últimos 3 o 2 presidentes, digamos. Sí, entendido. ¿No? O la fuerza política del presidente, o las que esos vasos comunicantes aliadas al presidente de la República, inclusive Cabildo Abierto, capaz que pueden servir como tú decías, de vasos comunicantes, y pueden lograr lo que no se logró desde que se empezó a aplicar de forma diferente el artículo 4 de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que fue recién en el 2005. Sí, que convengamos que la impunidad, la caducidad, nunca incluyó, ni aún en esa ley, la situación de los detenidos desaparecidos, ¿no? Pero sin embargo, de hecho, la incluyó. Sí, claro. Y recién se levantó esa traba a partir del año 2005. O sea que no hay experiencia de un gobierno
en este caso una coalición multicolor integrada por blancos, colorados y Cabildo Abierto y Partido Independiente y qué sé yo, en el gobierno. Capaz que eso puede hacer cambiar algo y que alguien que tenga información se decida a divulgarla. Bueno, a ponerla en conocimiento del presidente, ¿no? Bueno, Julián González Guller, gracias por el tiempo, otra vez. No, ha sido un gusto. Y ojalá no tengamos que esperar un año para volver a charlar. Ya volvemos con La Mañana en Camino.